tardes. Buenas tardes. Don Luyo, ¿Qué tal, Edgar? ¿cómo estás? ¿Cómo está usted, señor? Muy bien. Placer Gracias verlo. por venir. Qué bueno. Gracias por la Bueno, invitación. bueno, nada, era necesario. Además de que nos conocemos desde hace un tiempo y compartimos la admiración por una leyenda de nuestro cine, leyenda viva además, por el maestro Román. Era necesario que estuvieses aquí porque formas parte de esta nueva generación de cineastas. Tu película, El peor hombre del mundo, le fue muy bien en taquilla. Entonces, bueno, vamos a hablar de cómo un cineasta joven gesta pues ese sueño, que se haga realidad, hacer su película, que llegue a pantalla y que además le vaya muy bien en la taquilla. Seguro. Va a ser una hablar. conversación en la que no hay un guión prescrito, pero que estoy seguro que vamos a decir cosas interesantes. De panas, dale. Dale. Ahí está. Equipo, ¿listo? Listo. Vamos. Estamos listos. Grabando. 5. Acción. Edgar, pregunta fija para todo director que viene. ¿Qué es un director de cine? Director de cine es alguien que debe responder muchas preguntas, que debe tener claro muchas cosas, que debe decidir, tomar decisiones, que debe escuchar también. Es una persona que hace, es el que juega a ser Dios en un universo, a veces en ficción, a veces en documental. En mi caso, en un universo que no existe, un universo creado por mi cabeza, ¿no? Eso, principalmente para mí. Ahí es donde está el hecho de jugar a ser Dios, ¿no? Sí, sí. Y bueno, importante porque eso lo entendí gracias al maestro Chalbó, que me lo mencionabas al inicio. Una persona de la que aprendí mucho, trabajé con él casi 3 años, fui su asistente por un tiempo. Y él siempre me recomendaba películas, libros, hablábamos del quehacer cinematográfico y me mencionaba sobre lo importante de ser decidido, de tener siempre una respuesta, de no hacer perder tiempo a la gente, porque a la larga eso también es un negocio y el tiempo es muy importante. Entonces, es jugar a ser Dios, pero con la cabeza a veces dividida en varias partes, ¿no? En el público, en el negocio y en el arte que está ya de hecho en lo que estás haciendo, ¿no? Es jugar a ser Dios sabiendo que no lo eres. Sí, Sí. es jugar. Es jugar. ¿Cómo se llega a la dirección? ¿Cómo llegaste a la dirección? ¿Contabas con el amor por el oficio, con la formación, con la pasión? Pero ¿cómo entraste? Yo tengo 2 carreras. Yo principalmente soy investigador, un gerente, sí, principalmente un investigador. Yo egresé de la Universidad Central de Venezuela, de la Escuela de Bibliotecología y Archivología, pero no me veía dedicándome a eso toda la vida. O sea, mi formación inicial es científica, es de investigación, pero yo tenía deseos de hacer otras cosas, de comunicarme. Y el cine llegó a mí gracias a la Escuela de Cine y Televisión de la señora María Cristina Capriles. Ahí obtuve una beca por el SENAC, empecé a estudiar paralelamente a mi trabajo, trabajaba en una biblioteca 8 horas diarias y estudiaba en las noches en la Escuela de Cine. Ahí me formé. Saliendo a mediados de ese casi 3 años de carrera en la Escuela de Cine, que yo me lo tomé como un posgrado porque ya tenía una licenciatura, conozco al maestro Chalbó y comienzo a trabajar con él gracias a una entrevista que le hice, una entrevista como esta que estamos teniendo ahora para un piloto de televisión, me acuerdo, en la Escuela de Cine. Y bueno, llegué allí porque te enseñan en la escuela, te enseñan a ser un director integral, pero realmente la mayoría de la gente lo que quiere es dirigir o escribir. En mi caso yo escribí mi primera película, la dirigí y tuve las dos funciones de guionista y de director. Y llego preparado o aprendiendo de uno de los más importantes realizadores de nuestro país, que es el maestro Chalbó, al que nuevamente menciono y como te dije al principio, pues trabajé con él un tiempo. Y bueno, la primera película es para mí fue como una tesis final de todo lo que había aprendido, todas las cosas teóricas que uno aprende en una escuela de cine, ponerlas allí a prueba en el campo, ¿no? Verlo no solo como ese ejercicio artístico, a veces cuando en este mundo, en este medio, hay muchos egos, la gente, a veces hay unos más que otros con ese ego muy arriba y que piensan que realizar es simplemente arte, pero
también, como te digo, yo que vengo de una escuela integral, estoy consciente de la parte de negocio, estoy consciente del público y bueno, todas esas cosas las quería trabajar dentro del primer trabajo como director, que fue mi película El peor hombre del mundo. Atención, por favor. Tengo un problema, soy heterosexual. Me vuelven loco las mujeres, son mi perdición. Oye, pero tú eres divertidísima. Y eso que te veías tan calladita. Calma, tigre. Chino, tu primo está chévere. Simplemente me encantan las mujeres desde que era muy niño. Si esto es ahorita, ¿cómo será dentro de unos años? Todo un perverso polimorfo, como diría Freud. Sabes que no discrimino y le hago swing en lo que venga. Eres mujer, ¿verdad? ¿Qué características especiales debe tener alguien que se quiere dedicar a la dirección? Bueno, yo pienso que unas características especiales que un director debe tener es la seguridad. No puede ser un hombre miedoso, no puede ser, o una mujer, obviamente, con miedos, con indeciso. Tienes que ser alguien que... Hacer una película es una empresa y si tú vas a abordar una empresa tienes que lanzarte, decidirte, ser valiente. Eso principalmente, tener una historia también es una característica que debe tener, ¿sabes? Sea que tú la escribas o que alguien te diga, mira, tengo este guión escrito y quiero que tú lo dirijas, pero sin una historia tampoco eres un director. Y después, pues, llega el trabajo artístico de desarrollar, de narrar audiovisualmente esa historia que quieras contar o que quieran que tú cuentes como director, como conocedor de la realización cinematográfica. Entonces, la característica principal, repito, la decisión, ser un hombre decidido, no dejar atrás los miedos y lanzarte, porque si no pasas años, y además tenemos un síndrome terrible en nuestro cine en ese sentido, grandes realizadores o grandes películas venezolanas son películas de un director de una sola película, porque a veces nos quedamos trabados en ese proceso tan grande, como te digo, es una empresa, a lo mejor es miedo, a lo mejor es quedarte en una zona de confort de que ya hiciste una película y que ya tienes un reconocimiento, a veces hasta hiciste dinero con esa película y te quedas allí, pero en los últimos 40 años, por ejemplo, por darte un dato, yo que vengo de la investigación y que es una de las cosas que hago aparte de realizar, doy clases en una universidad, investigo, soy miembro del círculo de críticos del país, de la ciudad de Caracas. En los últimos 40 años se han estrenado de ficción casi 200 películas, 192 películas, de las cuales 71 de ellas cuentan con un director que solo hizo además de esa primera película, hizo 2, 3, 4. Y las otras 121 solamente el director hizo esa película. Entonces es un síndrome de ópera primista, un director que hace una película y se queda allí. Y el proceso no se desarrolla, no busca hacer una segunda, una tercera, crear un universo también, que pocos realizadores en nuestro país pueden decir que tienen un universo sólido. Chalbó, con más de 20 películas, es uno. Por César supuesto. Bolívar, Clemente de la Cerda, Diego Rísquez, a quien perdimos hace poco. Esos directores son, creo yo, los que yo sigo y son como mi ejemplo a seguir, porque son personas que realmente, y sea la situación de país que sea, hicieron, realizaron, dirigieron. Están allí, han pujado Sí, sí. y nadie se los puede quitar. Así es. Toda historia llevada al cine tiene una historia detrás de ella, ¿no? Yo creo que el mejor caso para hablar de esas historias es en este programa donde tenemos a directores de la nueva generación. ¿Cuál es la historia que hay detrás de El peor hombre del mundo? ¿Qué fue lo que viviste, ¿no? Para lograr la proeza de realizar una película. En la academia te enseñan que cuando estás escribiendo, cuando estás empezando a escribir, es importante la sinceridad en cada relato, en cada guión, en cada historia que cuentes. Yo pensé en algún momento hacer películas, qué sé yo, sobre una historia de acción, sobre narcotráfico o sobre algo que sea comercial. Pero tenía que investigar y no es mi mundo. Yo aunque hayas visto muchas películas de eso, a veces te quedas, por el uso de datos técnicos, no los manejas. Entonces, ¿qué hice yo? Usé la sinceridad de mi vida personal, y me burlé un poco y ficcioné cosas que pasaron en mi vida sentimental. Ahora ha pasado el tiempo y pues tengo una hija, estoy vivo, pues tengo una familia y maduré. Pero 10 años atrás, en mi vida universitaria, hice y deshice, como dicen por allí. Entonces me agarré de eso para desarrollar una historia basada en mis miedos, por ejemplo, dentro de esa película, que aunque es una comedia que además le fue bien y que el público la aceptó,
es también una película que habla de los miedos de ese realizador, de ese muchacho cuando tenía 27 años que escribió ese guión. Esos miedos a la muerte, por ejemplo, a la muerte de los familiares, eso está allí en la película. Esos miedos a durar 8 horas diarias trabajando en algo que no te gusta, sea lo que sea. Yo no quería trabajar en una oficina, yo quería realizar, hacer cine. Entonces esos miedos también están ahí, el personaje principal los tiene, los vive, nos los muestra. Los trabaja y bueno, en el final vemos qué pasa con cada cosa que sueña y piensa, ¿no? Ese personaje. Y bueno, así salió una película que yo digo que me ha dado muchas satisfacciones porque yo no me esperaba que cuando en nuestro cine el promedio de películas venezolanas hacían 10.000 espectadores, esta hizo 110.000, hizo 10 veces más lo que hacía el promedio de las películas. Entonces también te das cuenta de que lo que está buscando el público venezolano son quizás comedias, películas familiares, películas que te saquen un poco de la realidad que a veces vivimos, ¿no? Vemos el caso de Papita Manito Stone, otra película que es una segunda parte de una ópera prima que también tuvo mucho éxito y mucho más éxito incluso que la mía. Entonces, y es una comedia también, ¿no? Entonces eso nos lleva a revisarnos y como realizadores autocriticarnos. Mira, lo tienes sometido fregando. Hola, rata. Yo sé, papá, que de repente no es la mejor zona, pero en serio que nunca pasa nada. Ay, bueno, triqui-traqui, Caracas, diciembre, ¿sabes cómo es? Edgar, tu método de trabajo. Bueno, mi método de trabajo es lo más parecido a lo industrial, lo que uno aprende en la escuela, que obviamente viene de todo ese background, de toda esa industria, o la forma de hacer cine industrial, yo lo tengo en mi cabeza, entonces mi manera de trabajar es muy planificada. Antes no usaba, por ejemplo, guiones técnicos o storyboards. En el primer largometraje lo hice, me vi en la necesidad de hacerlo porque mis experimentos, mis trabajos cortos de la universidad o de la escuela de cine no quedaron como yo quería y yo entendí que la falla era esa falta de planificación, que si está allí, Alfred Hitchcock, por ejemplo, montaba sus películas en mesa, en la preproducción. Él tenía claro cuántos planos quería en cada escena, de qué quería planos en cada escena. Cuántos días rodar y que estar pendiente de las horas extras, todas esas cosas. Yo soy parte fundamental, o fui parte fundamental de ese plan de rodaje inicial y voy a hacer con la segunda película la misma dinámica. Tener yo en mi cabeza claro qué vamos a grabar y cómo lo vamos a grabar, en cuánto tiempo lo vamos a grabar. Entonces, en ese sentido, mi método es muy planificado, es muy industrial, es muy consciente de que hay alguien que no soy yo que está poniendo el dinero para hacer esa película y que a esa persona hay que rendirle el dinero. Y que después, cuando la película termine de preproducirse, se rueda y después que se rueda, se postproduce y tienes que estrenarla porque tienes compromisos y tienes que honrar un trato que tienes con alguien, ¿no? En este caso económico. Y por lo menos garantizarle a ese alguien que su inversión retorne. Eso es una garantía que yo doy de mi trabajo cuando me siento a negociar y a hablar sobre un proyecto. Y obviamente fue como lo hice en la primera y es lo que voy a hacer en lo sucesivo, lo que hice con un documental que he rodado parte de él ya, que es distinto el documental a la ficción, se va a rodar en 2 etapas, ya la segunda viene próximamente también, y ahora con la ficción. ¿Qué otra cosa incluye mi método? Bueno, mi método es muy libre, como director, quiero decir, tiene que ver mucho con esas influencias del cine independiente americano, por ejemplo, de Woody Allen, con las otras cosas que el mismo maestro Chalbaud, por hablar de un venezolano del que también tengo muchas influencias, he aprendido. ¿Qué cosa? Por ejemplo, estar claro que todo tu equipo de trabajo son también creadores, tan creadores como tú. Solo que tú, como director, tienes la última palabra. Eres tú el que toma las decisiones. Pero no puedes negar que hay un director de fotografía que es el que sabe cómo manejar la luz, un director de arte que es el que te va a hablar de telas, de maneras, de estructuras o de locaciones, de diseño, o los actores que son a la larga la cara de ese discurso que tú quieres contar. Entonces, escucharlos, es mucho sentarse, hacer reuniones en la preproducción, ensayar, no mucho para no mecanizar, por ejemplo, en el caso de los actores, para que sea lo más orgánico posible, pero sí
discutir cómo uno ve los personajes. En mi caso, en la primera película, por ejemplo, tenía mucho de mí el protagonista. Entonces, fueron casi 2 semanas de estar sentados con el protagonista hablando y él terminó casi que haciendo gestos y diciendo cosas que digo yo, copiando un poco mi estilo porque estaba claro que el guión o la historia o el personaje tenía que ver con mi vida. Y así, eso creo que es para mí lo principal del método, montar una buena preproducción que sea, si es posible, la misma cantidad de semanas que dura el rodaje. Si son 8 semanas de rodajes, dale 8 semanas a la preproducción. Si tienes 3 semanas de rodaje, porque hay semanas rodajes más cortos, más difíciles también por eso mismo, procura meter entonces 5 semanas de preproducción, que sea un poco más la preproducción que el rodaje. Entonces, y ya allí creo que vas con algo más seguro, con una base bastante estable para lo que viene, porque no es una película la película no es una carrera de velocidad, es un maratón, es algo que lleva un año de tu vida por lo menos, y tú tienes que estar claro que tienes que resistir. Estrenaste un 30 de diciembre El Peor Hombre del Mundo. Es una fecha poco complicada. Sí, yo estaba en contra de estrenar en esa fecha y debo agradecer públicamente a Cines Unidos, por ejemplo, que fue mi distribuidor, porque ellos dijeron, estas son las mejores fechas, esta es la fecha donde la gente más va al cine. Y yo no lo podía creer. Yo decía, no puede ser, el 30 no va nadie al cine. Es más, yo revisé, yo como investigo, tengo 40 y pico de años de cine venezolano y ninguna película estrenada en esa fecha. ¿Cómo me vas a hacer estrenar en esa fecha? A la larga escuché, porque como te digo, allá en ese caso, aunque tú tomes decisiones, también hay otros artistas y los que conocen del negocio son los distribuidores. Me dejé llevar, dije, vamos a hacerlo. No pierdo nada, ya yo hice la película, vamos a estrenarlo en esa fecha. Y mira, la sorpresa, la película duró 10 meses en cartelera. A la larga casi que te lleva a pensar, no es tanto la fecha, también son las piernas de tu película. Qué tan sincera es tu película, qué tanto gusta tu película. La película la compró la Sony Pictures, una empresa americana de distribución, la más importante dentro de los 6 grandes estudios de cine para distribuirla en todo el continente. Y eso se debe a que dentro de toda la película está bien hecha, está bien contada, se entiende, gusta, hay un público que la va a consumir. Y eso es un buen inicio, le da a uno una garantía. Cuando llegan y te van a hablar de un proyecto, saben que de este lado hay alguien que está consciente que del otro lado hay alguien que quiere ver retornada su inversión, por ejemplo. Sí, o sea, ven en ti a alguien que además les va a generar eso, el retorno de inversión. Sí. Qué bueno. Sí. ¿Cuánto le debemos a quienes nos precedieron? ¿Cuánto le debemos a Chalbot, a Rísquez, a La Mata, a César Bolívar, a todos esos cineastas que estuvieron antes de esta nueva generación, que lo está haciendo muy bien, sin duda, también? Yo siempre digo, lo digo incluso llevándolo a la vida familiar, ellos son como nuestros padres en el medio cinematográfico, y de los padres uno aprende todo, son los que te crían, ¿no? Pero también, en mi caso, yo soy de las personas que de las cosas malas que he visto de mis padres he aprendido a no ser lo mismo. Igual, de las experiencias o de los errores cometidos, porque son seres humanos, son personas de carne y hueso como nosotros, es imposible cargarles una culpa sin estar consciente de eso. Yo he aprendido de ellos las cosas donde hemos fallado, las cosas que debemos mejorar como realizadores, como medio cinematográfico, todas las cosas que por una u otra razón no se hicieron a lo largo de más de 40 años. Estoy hablando, y cuando siempre menciono más de 40 años, no es porque el cine venezolano no tenga 40 años, porque nuestro cine tiene 121 años de historia, pero 40 años que es como lo formal, cuando se dio el boom del cine venezolano y el cine empezó a dar dinero en los 70, gracias a Cuando quiero llorar no lloro, a partir de esa película, La quema de Judas, Soy un delincuente, a ese grupo de películas. Por eso digo 40 años, ¿no? Entonces, de ellos hay cosas importantes. Tenemos una cinematografía que tiene individualidades muy importantes, películas como Oriana, como Macu, como Desde Allá, más recientes, pero tenemos una deuda histórica que tenemos que, ahora que el rentismo cinematográfico terminó, como muchas otras cosas, en nuestro país, tenemos que enfocarnos en cómo hacer para que nuestro cine sea óptimo en un futuro y sea realmente una industria donde sus realizadores no se queden en una sola película, sino que tengan un estudio, que tengan unas casas productoras que les generen más trabajo para que ellos puedan hacer no una, sino 10, 15 películas y que sea una industria real, pues.
y no un intento de industria con defectos y fallas y individualidades importantes, como te digo, esas individualidades con grandes premios, con gran visión, con grandes maneras de narrar, pero que tienen un universo pequeño de 4 películas, de 5 películas, de no más de eso, de una película. Entonces, es la deuda histórica que tenemos que afrontar las nuevas generaciones y tenemos que hacer que nuestro cine, y más en este momento, cuando el país no pasa por las mejores, por su mejor momento, nosotros tenemos que reponernos y hacer lo que nos toca hacer. ¿Por qué? Porque hay un background también que te dice del planeta, porque no es una cosa ni siquiera de Venezuela. El neorrealismo italiano nació después de la Segunda Guerra Mundial. Estoy seguro que Italia estaba mucho peor que Venezuela en 1945. Te estoy hablando de los 45. No existían todas las cosas que tenemos alrededor. Se editaba, se recortaba y se pegaba. De eso era montar en esa época. ¿Sabes? Acaba de pasar una guerra donde la gente se estaba muriendo de hambre y los estudios no funcionaban y las calles estaban devastadas. Bueno, ellos hicieron cine, un cine que trascendió y que nosotros lo estudiamos todavía 70 años después. Bueno, nosotros tenemos que hacer esa misma gesta histórica de fundar las bases de industria que necesita el cine, y eso no lo va a hacer un cine egocéntrico que solamente se vea al ombligo. Eso lo va a hacer un cineasta y un cine que piense también en su público y en el negocio y también en el arte, que esté claro que hay 3 capas de esto, que no es una sola y que todas son importantísimas. Edgar, para cerrar, ese consejo para quienes están a un paso de contar su historia, que ya la tienen escrita, pero les falta filmarla, que sueñan con hacer cine y todavía no lo han logrado. Que sean valientes. Una película, el cine es para gente valiente, sea hombre o sea mujer, tenga o no tenga una discapacidad. Si usted tiene ganas de contar una historia, hágala, busque las maneras, más siempre vas a conseguir aliados en el camino. Sea gratis, o sea, todos trabajando gratis. Hay gente que se presta y a lo mejor lo haces y ves dónde están tus errores, o a lo mejor eres un genio y te proyectas, ¿sabes?, internacionalmente. Entonces, ser valientes, no tener miedo, no tienes nada que perder. Y no hay nada más peligroso que una persona que no tiene nada que perder, porque cuando no tienes nada que perder, si sale bien, llegaste y lo lograste y venciste. Bueno, Edgar, gracias por la valentía, mi pana. Edgar Roca en Buscando el Cine.